Estimados amigos y hermanos, ¿cómo están? Dios los bendiga. Arturo Martínez nuevamente con ustedes, un siervo del Señor Jesucristo y también de ustedes. Seguiremos hablando de la palabra del Señor en esta oportunidad. El tema que les traigo o que hoy traigo es orar para no entrar en tentación. Especialmente en este tiempo final, porque este es un tiempo final previo a los acontecimientos finales que están escritos en la palabra sobre esta tierra, la aparición del anticristo, la iniciación de la tribulación y la gran tribulación y la venida de Jesucristo por su iglesia. Por eso estamos en un tiempo de mucha convulsión, tensión y dificultades, pestes, etc., porque el mundo se aproxima a su final. Para llevar el tema adelante, vamos a leer en Lucas capítulo 22 a partir del verso 39 y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sea Dios a través de su Espíritu Santo quien nos ilumine y nos traiga la palabra en esta oportunidad. Dice así: Jesús ora en Getsemaní y saliendo se fue como solía. Lucas 22 verso 39. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres pasa a mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Como dije, la oración, o como dice la palabra, nos sirve, entre otras cosas, sirve para muchas cosas y casi para todo. La oración para que no entremos en tentación. Y narra el momento en que el Señor Jesucristo, estando en el monte Getsemaní, previo a ser apresado para ser entregado a la muerte, la situación que vivió allí. Se fue con sus discípulos. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Dios les pidió que oraran para que no fueran tentados, para que no desistieran, para que estuvieran fuertes. Pero ya vemos lo que pasó con ellos. Y él se apartó de ellos a distancia como un tiro de piedra y puesto de rodillas oró. Él era Dios en un cuerpo. Y era hombre y era Dios, pero con todo siendo Dios tenía que orar, porque él vino en una condición semejante a la nuestra, como un ser humano con sus debilidades y necesidades. Y necesitaba orar como hombre a Dios para que Dios le ayudara, diciendo: Padre, si quieres pasa a mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. El momento era crítico, el momento era angustioso, el momento era terrible. Y Dios sabía que la única manera de soportar, de llevar adelante esta misión que tenía que cumplir, para no desistir, para no huir, para no actuar de una manera indebida, él podía haber hecho que se desaparecieran sus enemigos, matar a sus enemigos, desaparecerse del lugar. Fácil la tenía si él quería obrar, pero era necesario que él muriera y fuera sacrificado. Y sabía que no podía evadir ese momento tan difícil y tuvo que orar para poder tener la capacidad y la fortaleza para soportar este tiempo tan difícil. A tal punto vio las cosas tan difíciles que dijo: Padre, para ti todas las cosas son posibles. Pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. La vio tan difícil el Señor en ese momento, a pesar de que había venido para eso. Pero cuando llega la hora de hacer las cosas o de enfrentar las cosas, otra es las circunstancias que se presentan y es difícil enfrentar las cosas. Bueno es decir que voy a hacer, que voy a acontecer, pero cuando llega el momento hay que enfrentarlas y hay que sacar valor y emplear todas nuestras capacidades para llevar adelante una obra.
Y hay veces no es fácil, como en esta oportunidad, enfrentar esta situación tan complicada. A tal punto que le pidió al Padre que todo era posible para él, aún hacer que no tuviera que pasar por ahí, porque en otro evangelio dice, estoy triste hasta la muerte. Quería morir, ya quería morir, no quería pasar por ahí, pero dijo, no se haga mi voluntad sino la tuya. Y en ese momento se le apareció un ángel para fortalecerlo. Y se le apareció verso 43, un ángel del cielo para fortalecerle, para darle ánimo, para decirle, ánimo Jesús, tú tienes que cumplir un objetivo, salvar la humanidad. Dios te va a ayudar, te espera la gloria, te espera la corona de gloria, te espera sentarse nuevamente a la diestra del Padre, te espera lo mejor. Tenés que pasar por ahí. Lo fortaleció, lo alentó. 44. De cualquier manera él estaba en agonía, estaba angustiado y estando en agonía oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Tanta fue su angustia, tanto fue su todo la ansiedad, la angustia, todo lo que él vivía, que era tremendo, que su organismo se dilató de tal manera que sus vasos se rompieron y salía sangre, y una sangre tremenda que caía por gotas hasta la tierra. Fue angustioso, fue difícil, pero oraba con intensidad, de forma desgarradora, con clamor, Padre, ayúdame, sácame adelante, fortaléceme, no dejes desmayar, que pueda cumplir tu obra, dame la potencia y el poder para no desmayar, para no hacer nada indebido. Y oró con agonía, con intensidad, con desespero, pidiendo ayuda y esperando respuesta. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad, para que no entréis en tentación. El Señor, después de que oró con toda la intensidad, Dios le mandó un ángel para que lo fortaleciera, para que lo consolara, y con la intensidad y la forma angustiosa como pidió misericordia y ayuda, Dios le dio fortaleza y la capacidad de pararse y enfrentar a sus enemigos, entregarse y permitir que le hicieran el tormento y todo lo que le iban a hacer, la humillación, la cruz, los clavos, la agonía, el dolor, todo. Dios le dio la fuerza, Dios no lo sacó de la situación que tenía que vivir, de la prueba que tenía que pasar, sino simplemente lo fortaleció para que pudiera soportar, para que pudiera cumplir y para que pudiera salvar la humanidad y llevar adelante el plan de Dios, que era salvarnos a nosotros. Dios dice que no nos da pruebas más allá de nuestras fuerzas. No significa que nos va a quitar de las pruebas, nos va a dar el poder para pasar la prueba. Y para eso tenemos que orar y clamar a Dios para que Él nos fortalezca de tal manera que las cosas difíciles y problemáticas que tenemos que enfrentar, persecuciones, críticas y tantas cosas que yo he tenido que pasar y ustedes han tenido que pasar y podremos llegar a pasar, si nosotros somos gente de oración, cuando llegue la prueba, la lucha, la dificultad, Dios nos dará la fuerza para no desmayar, para no desistir, para no desistir del camino, para no perder la fe y para pasar adelante por entre en medio de las pruebas. En Santiago, ¿qué más nos dice la palabra a este tema, respecto de este tema? En el libro de Santiago, en el capítulo 1 y en el verso 13 nos dice la palabra: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. El tema es orar para que no entréis en tentación. La tentación está a la puerta todos los días, por causa de nuestra carne, del mundo y del diablo que nos viene a tentar.
Pero no es Dios quien nos manda la tentación, son cosas que se dan por causa de los tres enemigos que tenemos, demonio, mundo y carne. Pero si nosotros estamos continuamente en oración para que Dios nos guarde de la tentación, nos libre de la tentación, para estar fortalecidos bajo la unción del Espíritu Santo y la capacidad que nos da la oración, de estar buscando a Dios, clamando a Dios misericordia para poderlo agradar, pedirle en la oración que nos dé temor a Dios, amor a Dios, la capacidad de seguir a Dios, de agradar a Dios, y fortalecidos para no caer en pecado. No que no lleguemos a pecar, porque dice la palabra que todos pecamos, pero no vamos a practicar el pecado, que es diferente. Que en algún momento dado caigamos es otra cosa. En pecado nos arrepentimos, pedimos misericordia a Dios, pedimos perdón y salimos adelante. Si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Entonces nos levantamos y seguimos, pero no porque estemos practicando el pecado, sino porque por alguna razón en algún momento dado uno puede resbalar. Pero Dios no es el que nos manda la tentación, sino nosotros. Y dice, orad para que no entréis en tentación. Significa entrar en tentación como si hubiera una puerta abierta. Cuando hay una puerta, uno entra por la puerta. Cuando hay un lugar, tiene una puerta y uno entra por la puerta. Uno tiene la opción de entrar a algún lugar o no entrar a ese lugar. Y uno tiene la opción cuando es tentado, cuando se le aparece la tentación, cuando hay la oportunidad de la tentación, cuando aparece la tentación, uno puede caer en tentación, acceder a la tentación o huir de la tentación. Si uno está orando, como dice la palabra, no entrará en tentación, no accederá, no verá la puerta abierta, la oportunidad de hacer lo malo, que muchas veces es atractivo ver una mujer muy hermosa, que le presta una atención, ver un hombre que muy atractivo, que de pronto sigue a una muchacha pero de manera indebida, o a una señora. Por decir algo, por poner un ejemplo, si uno es una persona de oración y firme, no accede a esa tentación, se aparta de esa tentación. Después de que yo acepté a Jesucristo, varias veces he sido tentado por mujeres que se me han ofrecido de una y otra forma para estar con ellas, para acostarme con ellas, en otras palabras. Pero como he sido una persona que he temido a Dios después de que lo conocí, y le he pedido a Dios que me ayude a seguirlo, a ser fiel, porque yo me quiero salvar, porque yo lo quiero agradar. Cuando se me han presentado esas cosas, he tenido la capacidad de decir no. Y me he apartado. La puerta estuvo abierta, pero no entré. Orad para que no entréis en tentación, para que no pase esa puerta, la oportunidad de hacer lo malo, que muchas veces agrada a la carne, y no hacerlo, porque Dios me ha fortalecido. Así nos corresponde a nosotros, sea la situación tentadora o sea la situación desesperante como la de Cristo. Si uno ora, Dios le da la fuerza para sufrir lo que tenga que sufrir y pasar adelante en victoria, o para no caer en la atracción de una tentación indebida y mala, como la parte sexual indebida. Y dice, si estamos orando como nos recomienda el Señor, no entraremos en la tentación, no caeremos ahí, no accederemos, porque Dios, a través de estar hablando con Él, nos fortalece, nos da temor a Dios, y más bien nos agrada más darle gusto a Dios, no haciendo lo malo, que darle gusto a la carne, ofender a Dios y caer en pecado. En Hebreos capítulo 5 dice la palabra algo acerca de lo que Jesucristo pasó, vivió y hizo aquí en la tierra. Dice la Biblia, pongamos los ojos en Jesús, puestos los ojos en Jesús. ¿Cómo se ponen los ojos en Jesús? Leyendo los evangelios que hablan de Jesucristo, cómo actuó, cómo procedió, cómo reaccionó, cómo hizo, cómo oró. Ahí ponemos los ojos en Jesús, miramos cómo actuó y lo imitamos, puestos los ojos en Jesús. Y aquí en Hebreos también habla que hizo Jesucristo. Hebreos capítulo 5, verso 7 dice, y Cristo en los días de su carne,
ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. A Jesucristo, siendo Dios, era hombre también. Le tocó clamar a Dios y rogar a Él para que no lo dejara pecar y morir. Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Como él no quería ofender a Dios ni caer en pecado para dañar el plan de Dios y mandar todo al traste, porque Jesucristo con un pecado hubiera mandado todo al traste, el plan de Dios. Y Dios tenía que orar, Cristo tenía que orar con todo ruego, con todo clamor: no me dejes caer en la tentación, líbrame del pecado. No estaba hablando que lo librara de la muerte física, porque a morir vino físicamente en una cruz, sino a morir pecando. Cuando uno peca, muere espiritualmente. Y Jesucristo no se podía dar ese lujo de pecar ni una vez, porque mandaría para el piso todo el plan de Dios y él mismo quedaría mal en pecado y no sé qué hubiera pasado. Entonces Jesucristo clamó y fue oído, fue fortalecido, y a él dice la Biblia que fue tentado en todo, porque él tenía carne, tenía un demonio que lo perseguía y el mundo que se le ofrecía, y lo tentaron de todas las maneras con ofertas para que fuese rey. Me imagino que mujeres, de todo fue tentado a reaccionar, a pelear porque lo ofendían, pero él nunca cayó en la tentación, nunca accedió a la tentación, sino con sabiduría siempre respondió, siempre actuó, apartándose de lo malo, no haciendo lo malo para agradar a Dios. ¿Pero por qué? Porque oraba con insistencia, con clamor, con ruego, con todo el corazón, que Dios lo guardara, que él quería agradarlo, terminar el plan santo, sin mancha, sin pecado, sin faltas. Y Dios lo fue fortaleciendo porque él oraba. Nos corresponde a nosotros hacer lo mismo, pedirle a Dios clamor, temor a Dios, amor a Dios, agradar a Dios, la fortaleza y el poder para no pecar, para no mentir, para no murmurar. Hasta la manera de vestir de nosotros debe ser diferente en el mundo. Usted sabe cómo se visten en el mundo. Los hombres con areticos, eso no es para gente de Dios. Con piercing, eso no es para gente de Dios, ni hombre ni mujer. Las mujeres con vestidos, con pantalones apretados, con minifaldas, con transparencias, con cosas que a Dios no agradan. Nosotros debemos ser diferentes, y para poder hacer lo que a Dios le agrada tenemos que orar. Eso no es con nuestra fuerza, no es con nuestra intención, es rogándole y clamándole a Dios que podamos hacer las cosas como Él quiere, hasta aún el vestir. Hoy se usa, por ejemplo, la ropa rota. La ropa rota no es para cristianos, eso no es para cristianos. Nosotros tenemos que vivir decentemente, como corresponde a santos. Vestir con decoro, que quiere decir bien arreglados, pero con pudor, que quiere decir no mostrando ni exhibiendo el cuerpo a todo el mundo. Si la mujer quiere exhibir su cuerpo, exhíbaselo a su esposo. Eso es para su esposo. Eso no es para mostrárselo a todo el mundo con minifaldas, con pantalones rotos y con tanta cosa que hoy se usa. El cuerpo del casado es para la esposa y el cuerpo de la casada es para el esposo, dice la palabra en 1 Corintios. Entonces debemos tener ejemplo en todo, ser luz en todo, sal en todo, para evitar que este mundo se siga corrompiendo como viene. Y si a una cristiana la ven vistiendo de cualquier manera, de manera exhibicionista, no está dando testimonio ni buen ejemplo a las de afuera, ni tampoco a las de adentro, y son cosas que a Dios no le agradan. Y para irnos en el rapto, que estamos próximos a que eso ocurra, debemos estar sin mancha, sin arruga y sin contaminación, no haciendo lo que el mundo hace, sino dictando cátedra con nuestro comportamiento y nuestro vestir y nuestra presentación correctamente a los demás, diciendo: mire, se viste así. Tampoco no con faldas hasta el suelo, sino con una falda que esté más abajo de la rodilla, elegante y bien bonita si usa la falda,
o un pantalón que no sea apretado, porque eso se ciñe y demarca la figura de la mujer, y eso no le agrada a Dios y tienta al hombre. Entonces, para vivir agradando a Dios y para no pecar, debemos de estar orando con intensidad, y el Señor nos dará el querer como el hacer para vivir una vida que a Dios le agrade, estar limpio, sin manchas, sin arrugas, sin contaminación, y en el momento que Dios suene la trompeta que está por tocarla, podamos irnos y escapar de lo terrible que le espera al mundo. ¿Qué más dice la palabra? En 2 de Timoteo, capítulo 3, dice algo, verso 10. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, le decía Pablo a Timoteo. Persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. También todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Entonces, nosotros debemos de ser modelos, todos nosotros, y para eso necesitamos vivir constantemente en oración, bien sea en la madrugada, bien sea en el día, bien sea en la noche. Yo llevo muchos años, durante muchos años he madrugado a orar, muchos años, sea a las 3, sea a las 2, sea a las 4, sea a las 5, pero durante muchos años he estado orando, y eso me ha ayudado mucho para seguir el camino, para someterme a Jesucristo, para ser humilde, para ser noble, para hacer las cosas como Dios lo quiere, para no meterme en camisa de 11 varas, ser en la iglesia uno, en la casa otro y en el mundo otro. Hay cristianos que bailan, hay cristianos que toman, hay cristianos que dicen chistes maliciosos. Eso no es ser cristiano, eso no es ser luz del mundo. Para ser luz del mundo tenemos que orar pidiendo a Dios fortaleza y poder para verdaderamente ser sal y ser luz en este mundo. Entonces dice que también le sobrevienen a uno persecuciones. Pablo sufrió persecuciones en Iconio, dice, en Listra, donde fueron apaleados, los azotaron con varas. Pero ellos tenían tanta fuerza, oraban tan piadosos, oraban tanto, estaban tan fortalecidos por Dios, que en lugar de lamentarse y ponerse a llorar y quejarse, se pusieron a cantar porque estaban fortalecidos. Y el cantar y el alabar a Dios en la cárcel, en las situaciones tan difíciles que vivieron, Dios les quitó las cadenas, hubo un terremoto, los soltaron, le lavaron las heridas, hicieron que se convirtiera el carcelero y su familia. Cuando uno es una persona de oración, a uno en las pruebas más difíciles, Dios le da el poder de pasarlo a uno hasta cantando, como le pasó a Pablo y a Silas. Entonces la oración sirve para todo, sirve para vencer las pruebas, para tomar decisiones. Jesucristo duró una noche orándole a Dios cuáles eran los que debía elegir para que fueran sus apóstoles, porque con ellos iba a cimentar la iglesia y a partir de ellos dictar la doctrina para los siglos venideros, y que todos pudiéramos tener una doctrina sana por medio de apóstoles que dieron ejemplo y trabajaron para Dios. Y por eso tenía que tomar una decisión correcta, sin equívocos, y lo oró al Padre. Después de esa noche de oración, nombró a los 12. Había uno que lo traicionó, pero era necesario que todo eso ocurriera para que se cumpliera lo que debía de hacer el Señor Jesucristo, que era entregar su vida por nosotros. La oración sirve para superar problemas. Ana, en el primer libro de Samuel, en el primer capítulo, habla de que Elcana tenía 2 esposas. Una de ellas era Ana, que era estéril, y la otra mujer la humillaba y la ofendía porque no tenía hijos, y le amargaba la vida y la entristecía. Y un día no pudo más y se fue al templo y oró con amargura, con todo el corazón, rogándole a Dios que le diera un hijo, un varón, y que ella se lo dedicaría para que le sirviera. Y oró con amargura, con intensidad, con todo el corazón. Fue y entregó ese problema a Dios para arreglar problemas. El Señor lo escuchó, engendró un hijo que se llamó Samuel, un profeta muy grande que tuvo Israel. Dios la bendijo, y después de eso, que la dejó en el templo cumpliendo la promesa, porque dijo que se lo dedicaría a Dios, le dio también 5 hijos más. Resolver problemas, obtener provisiones. Jabes le pidió a Dios bendición y Dios lo escuchó.
que dijo Jabes, e invocó Jabes a Dios de Israel diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras de mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Para pedir provisión, para pedir bendición, sirve la oración. Para pedir perdón, para interceder, David pidió perdón después de que adulteró y mandó matar al marido de la mujer con que adulteró. Se arrepintió, le pidió a Dios misericordia, reconoció sus pecados, Salmo 51, y obtuvo perdón. Para interceder, para obtener fortaleza, para todo, para todo. La oración sirve para todo, la piedad sirve para todo y la oración es parte de la piedad. La piedad, dice la palabra en 1 Timoteo. En 1 Timoteo capítulo 4, ¿qué dice? Dice: porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Ya les dije, la oración es parte de la piedad y la oración sirve para todo, siempre y cuando la hagamos con intensidad, con todo el corazón, con fe, con confianza, con seguridad, no desmayando después de la oración, sino después de la oración creyendo que Dios me oye y me contesta, y saber que Él me arregla, me provee, me soluciona, me saca adelante, me libra, me fortalece, lo que sea. Y alcanzaremos, porque todo lo que pidamos en oración creyendo lo recibiremos. La oración, la piedad sirve para todo, para esta vida presente y para lograr también la futura, fortalecidos con el Espíritu Santo. Y hay algo que Dios nos recomienda en este tiempo acerca de la oración. Porque estamos, ya les dije, y todos sabemos, hermanos, que algo grave le va a pasar al mundo. Al mundo no le espera nada bueno, al mundo le espera lo peor que son los juicios de Dios contra la humanidad, el ensañamiento que va a tener, se va a ensañar el diablo del mundo y Dios lo va a permitir a través del anticristo. Se va a establecer el nuevo orden mundial que ya se está todo preparando para que se dé, y en ese tiempo va a ser terrible para la humanidad. Pero antes de que se establezca el nuevo orden mundial que lo va a gobernar el anticristo, y antes de que aparezca el anticristo, la iglesia será levantada. ¿Qué nos recomienda Dios para ser librados de todo lo que viene? Fortalecidos en el momento de necesidad, tribulación y problemas y dificultades y persecuciones y cosas duras, orar para poder tener la fuerza de resistir y pasar adelante. Nos dice, mirad, Lucas 21, verso 34, lo que Dios nos recomienda para este tiempo a través de la oración. Mirad por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. En lugar de estar haciendo esto, debemos de estar ejercitando la piedad, entre ellos la oración, el ayuno, el ruego a Dios, el temor a Dios, el hacer las cosas bien. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Eso será sorprendente, como un lazo. Dice, velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Vienen cosas muy difíciles, ya han venido, de las cuales hemos escapado, hemos sido librados, hemos sido guardados, hemos sido proveídos por Dios. Pero de ahora en adelante se intensificarán las cosas y se agravarán cada vez más hasta llegar al fin. Pero antes de eso vendrá Cristo por su iglesia, y si nosotros estamos orando y velando, haciendo las cosas correctamente en todos los aspectos y en todas partes, casa, trabajo, estudio, calle, en todas partes, estaremos blancos, estaremos sin arruga, estaremos listos para que cuando suene la trompeta escapemos y seamos dignos de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Dios promete guardarnos, pero también nos pide que oremos en todo tiempo y hagamos todo correctamente en todas partes y a toda hora, justamente, sin chismes,
sin cosas, sin mentiras, sin nada de esas cosas, perdonando al que nos ha ofendido, pidiendo perdón si hemos hecho las cosas mal, agradando a Dios y estar listos para lo que viene. Lo que viene no es nada agradable para el mundo, pero para el que esté con Cristo agradándolo, le espera la felicidad eterna, siendo llevado el día del arrebatamiento a encontrarnos con Cristo en las nubes. Entonces, mis amados hermanos, la oración es clave. Para todo es importante. Para tener fuerzas de hacer la voluntad de Dios. Para estar listos y preparados. Para no pecar, porque el que ora como Cristo oraba con todo, con clamor, con ruego, no pecó. También nosotros podemos pedir con todo, a orar, ayunar, clamar a Dios, y Dios nos fortalecerá para agradar a Dios. De tal manera que hagamos todo bien, no que no vayamos a pecar, porque todos pecamos, pero no vamos a practicar el pecado, ni vamos a estar accediendo a las invitaciones del mundo, de los amigos, nada, sino lo que es correcto lo hacemos y lo que no, qué pena. No vamos a practicar el pecado porque Dios a través de Jesucristo nos dará la fuerza por el poder del Espíritu Santo de hacer lo que Dios le agrada, agradar a Dios y estar listos y preparados para salir de este mundo que no lo espera sino los juicios y el terror, hermanos. Pero si nosotros estamos preparados, nos vamos y escaparemos y seremos felices para siempre. Busquemos la salvación, busquemos agradar a Dios, no a nosotros mismos. Y Dios también buscará librarnos y nos salvará. Porque el día que Dios actúe, el día que Dios empiece a mandar los juicios, diga nomás, ese día Dios hará diferencia entre el justo y el injusto, entre el que le sirvió a Dios y el que no le sirvió, y los va a guardar y los va a librar y los va a sacar. A los otros los va a juzgar y los va a castigar. Oremos y velemos como nos manda la palabra y seremos limos y no caeremos en todo lo que el mundo está preparando. Y el diablo y Dios también está permitiéndolo para castigar a una humanidad que lo ha desechado, que no ha querido seguirlo y que no ha querido agradarlo. Me llamó la atención una palabra que dijo alguien. Dios decía, ustedes me piden, ustedes me ruegan y yo les doy y yo les soluciono. Pero cuando yo pido y cuando yo les pido, ustedes hacen. Cuando yo les mando, ustedes obedecen. Bueno reflexionar eso. Dios es bueno y nos concede a través de la fe, pero cuando Él nos pida, también hacerle caso. Porque, o si no, Dios cobrará. Yo le di a usted y usted no me respondió cuando yo le pedí. Para que también nosotros respondamos lo que Dios quiere que hagamos, hermanos. Usted se quiere salvar, crea en Jesucristo. Es el único y la única manera, el único que nos va a salvar y proteger es Jesucristo. Del contagio de la enfermedad y de las tragedias que vienen y de la salvación eterna. No moriremos para condenación, sino para salvación si tenemos a Cristo. Acepta a Jesucristo, pídele perdón por sus pecados, arrepiéntase y diga al Señor, sálvame, porque tú moriste en la cruz para perdonar mis pecados. Y eso es suficiente para que usted se salve. Si usted está enfermo, quiero orar en este momento para que usted sea sano, porque de cualquier enfermedad usted es libre. Y sano, porque en la llaga de Cristo fue curado. Nos veremos en la próxima.